Esto, una gratitud y un honor y un orgullo enorme de estar aquí en las aulas de la Universidad de Antioquia y por supuesto una gratitud enorme por ustedes que se encuentran aquí conectados en este horario que a veces es difícil para muchos, pero que lo estamos haciendo acá. Les voy a contar de dónde nace esta conferencia, este conversatorio, porque quiero pues que eh, los micrófonos estén abiertos a sus inquietudes, a sus preguntas y para eso poderlo hacer tipo conversatorio. Nace precisamente de 17 años de ejercicio en el litigio, en la asesoría y en la conciliación. Y gran parte de mis usuarios, de mis clientes, son precisamente colegas de ustedes, quienes han atravesado diferentes dificultades y crisis familiares y han tenido pues que llegar a decisiones como el divorcio, la separación, conflictos en relación con sus hijos e inclusive, como no, la muerte. Y en todas estas ocasiones, era tangible y evidente como todos los ciudadanos colombianos que no se han acercado al estudio del derecho, su desconocimiento. Y que parte de los errores y las dificultades y conflictos en los que se encontraban era por el desconocimiento de la norma, pero que ya en ese momento no valía decir no la conocía porque los errores y las consecuencias ya se estaban presentando. Entonces, como a mí no me gusta quejarme de la falta de algo, sino que me pongo en pie de construcción, por eso le dije a la doctora Susana que me invitara, que con todo cariño venía aquí a compartirles un poco el conocimiento y de la experiencia que he tenido en la gestión de conflictos familiares desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Número uno, por supuesto, de una manera que pareciese superficial porque no vamos a profundizar dentro de la tecnicidad jurídica. No es quizás tampoco nuestro interés ser exclusivamente académicos, sino más prácticos. Segundo, guiados también por las preguntas que ustedes nos hagan. Sin embargo, les voy a dejar también mis datos de contacto para que me escriban vía WhatsApp si tienen preguntas puntuales, para que tengan una atención más personalizada y no de pronto en este espacio que algunos quieran guardar, por supuesto, su intimidad y que requieran más tiempo. Y tercero y más importante, a partir de los conflictos que se presentan de manera general. Entonces, vamos a son tres fuentes de conflictos familiares. Número uno, las relaciones de pareja formal, que por supuesto excluye a las personas que están solteras, pero que no las vamos a olvidar porque quienes somos solteros también tenemos que gestionar nuestro propio patrimonio familiar. Número dos, para quienes sean padres y madres, es decir, la relación con sus hijos y con el padre o la madre, que allí se nos presentan muchísimas dificultades en la patria potestad, custodia, cuidados personales, alimentos y visitas. Y aquí pues ahora excluir los que no tienen padre y madre, pero somos hijos. Y tercero, lo que es ineludible a todos, la muerte, es decir, las sucesiones. A grandes rasgos, ese va a ser el conversatorio del día de hoy. Esperando pues que, por supuesto, sea de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje y que nos permita abrir los ojos y darnos cuenta no solamente de los conflictos que actualmente podamos estar viviendo, sino y principalmente qué vamos a hacer con ellos y no evitarlos, porque vivir es estar en riesgo, pero sí cómo prepararnos, cómo blindarnos para cuando llegue el conflicto en el momento que llegase, si este se presentara. Vamos entonces, en primer lugar, con las relaciones de pareja formales. Cuando Perdóname, qué pena, doctora Catalina, te interrumpo. Me preguntan que si de casualidad estás compartiendo pantalla, porque no se está compartiendo ninguna o solo estás conversando. Me hacen la en pregunta este por el momento, interno.
En este momento solo estoy conversando. Ah, Ahorita bueno, cuando perfecto. llegue Porque a las pensaron que de personas con... pronto pensabas que estabas compartiendo y que no se Ah, veía. ok. Listo, ok. No, no, listo. Bueno, entonces, cuando hablo de relaciones pareja formales, voy a referirme exclusivamente a tres. Las clásicas dos que conocemos, que es el matrimonio y la unión marital de hecho, conocido por muchos como unión libre, pero hoy ya sabemos que tiene un nombre técnico que se llama unión marital de hecho y así nos vamos a referir a él a partir de este momento. Y hay un tercero que no es tan común, que es muy olvidado, quizás a veces un poquito por el conservadurismo que mantenemos y es propio pues de nuestra región, y es el concubinato. Ahorita vamos a hablar en específico de cada uno, pero vamos a concentrarnos entonces en las dos primeras. Matrimonio, unión marital de hecho. Bueno, todos conocemos la institución del matrimonio. Sabemos que el matrimonio se puede celebrar de dos formas, por la vía religiosa, que puede ser principalmente la católica, pero también algunos otros credos religiosos han podido obtener, y esto es a partir del año 1994, permiso ante el Estado colombiano para que sus uniones familiares tengan efectos jurídicos. Entonces, esto es importante para que sepamos que no solamente hay matrimonios religiosos por la vía católica, sino que otros credos religiosos también cuentan hoy con el aval del Estado colombiano para que sus uniones familiares tengan efectos civiles. Y por supuesto, la vía civil, que está pues para todo el que no sea creyente o para todo el que no quiera celebrarlo por la vía religiosa o para quienes su credo religioso todavía no esté autorizado en Colombia o para quienes, por ejemplo, se encuentran divorciados por el credo católico y no pueden nuevamente contraer nupcias a través del rito católico nuevamente. La civil, que es también muy conocida, la celebramos en notaría y también inclusive lo podemos hacer en los juzgados. Señores, ¿cuál será el principal riesgo de casarnos? Y así como me decía mi mamá la primera vez que me choqué, mi hija no se preocupe, el que maneja se choca. El principal riesgo de casarnos, por supuesto, es hablando en términos jurídicos, no en términos, por supuesto, emocionales. Ese es un riesgo. Por supuesto, el segundo riesgo, y es el que quisiera el sacerdote en la misa, es la muerte, el famoso hasta que la muerte los separe, porque eso también va a tener unas implicaciones jurídicas. Pero vámonos a concentrar en el principal riesgo, el divorcio. Aclaro nuevamente, yo celebro el divorcio no como un fracaso matrimonial, sino como una transformación del amor, como un cierre de un ciclo de vida, el comienzo de otro y pues un instrumento sanador que puede pacificar los conflictos y las relaciones que no funcionaron. Por eso no lo hablo desde el punto de vista emocional como un riesgo, sino estrictamente desde el punto de vista jurídico. Y el divorcio en particular, ¿por qué es riesgoso en los términos jurídicos? Número uno, otra persona diga, no me quiero divorciar. Y eso sucede por muchísimas razones. Número uno, mi credo religioso no me lo permite. Divorciarme es, para algunos católicos, pecado. Y por supuesto, en un país en el que celebramos la libertad de culto, tenemos que tener en cuenta estas creencias. Número dos, otra razón por la cual no se quieren divorciar, asuntos netamente relacionados con la posesividad que tenga el otro respecto a su pareja. Entonces escuchamos expresiones como, si no eres mía, no eres de nadie.
y mantener ese control, esa posesividad como si fuera propiedad privada. Eso, por supuesto, lo vamos a encontrar. Tercero, eh, perdónenme la expresión, por joder al otro, por molestar al otro, por generarle conflicto al otro, por problematizar al otro. No le va a ser tan fácil salirse de mí. Expresiones pues que escuchamos, como les digo, en el escenario del litigio y la asesoría. Otra razón puede ser, no me quiero quedar solo o sola. Otra razón puede ser el miedo a las dificultades económicas que se puedan presentar o el miedo en relación con los hijos, entre otras razones por las cuales, por ejemplo, Susana, y me va a permitir Susana que utilice su nombre como ejemplo, le diga a su marido, me quiero divorciar y el marido diga, no. Y ahí, imagínense cuántas razones de fondo pueden haber, algunas jurídicas, algunas económicas, pero de fondo todas emocionales. Primer riesgo, y ahorita vamos a ver cómo los gestionamos. Segundo riesgo, y es que si tu cónyuge es una persona de cierta edad o con cierta discapacidad física o mental que le impida tener sus propios recursos o no trabaja por diversas razones, el riesgo de divorciarte es que un comisario, que un juez de familia te decrete alimentos a favor del excónyuge. Otro riesgo, y es quizás el más temido, es la liquidación de la sociedad conyugal. Porque como vamos a ver a continuación, cuando exponga las diapositivas, pues vamos a ver el patrimonio construido durante ese tiempo de matrimonio e inclusive algunos bienes de soltero. Vamos a ver cómo vamos a tener que liquidarlos con la otra persona. No obstante, unos discursos que hemos escuchado, esa persona nunca trabajó, nunca puso para esto, fue un holgazán, fue una perezosa, por el contrario me violentó, en fin. Esos son, y cómo no, que se nos va a unir al segundo gran riesgo, en nuestro segundo bloque, todo lo relacionado con los hijos e hijas menores de edad o con discapacidad física o mental. Listo, esos son los riesgos que encontramos quienes estén en este momento casados, que estén en crisis matrimonial pensando en el divorcio o que estén casados en un buen momento, pero saben que ahí está ese fantasma presente cada vez que hay una discusión. Y para quienes sean solteros y piensen construir un proyecto de vida a través del matrimonio, pues para que sepan cuáles son esos riesgos que tenemos desde lo jurídico. Número uno, que el otro no se quiera casar, divorciar. Número dos, una fijación de cuota alimentaria a favor del excónyuge. Número tres, todo lo relacionado con la liquidación de la sociedad conyugal. Y número cuatro, todo lo relacionado con los hijos e hijas menores de edad o con discapacidad física o mental. Esos son principalmente, por supuesto, hay otros, los riesgos que tenemos al estar casados en materia jurídica y que ese matrimonio se termine vía divorcio. Primer riesgo, y hoy quiero darles la buena noticia. La noticia la celebramos desde diciembre. No la celebramos con toda la gloria que lo mereciera, porque no nos gustó a los especialistas y a los académicos la ley, pero tenemos, y como decimos a veces, es lo que hay. A partir de diciembre de 2024, y obedeciendo a la tradición romana de quien somos herederos en lo jurídico, pero sobre todo obedeciendo a lo que ya otros países han hecho, pero sobre todo a nuestra realidad, hoy existe el famoso divorcio unilateral. Así fue llamado por la ley.
Divorcio unilateral. Más adelante, si ustedes quisieran, a través de la doctora Susana, podemos hacer una charla exclusivamente del divorcio unilateral para quienes estén interesados. Siempre bienvenidos para que abramos otros espacios acá. Básicamente, el divorcio unilateral obedece a lo siguiente. Y perdóneme el doctor Luis Alexander si utilizo su nombre. Luis hoy le dice a su cónyuge, me quiero divorciar. Y ella le dice, no. Luis tiene tres caminos. Número uno, tratar vía negociación y mediación que su cónyuge le diga que sí. Pero ahí nos podemos encontrar con un escenario muy dificultoso en donde por más que el abogado o usted o un psicoterapeuta o la red de apoyo familiar y social estén allí, si esta persona dice que no y está anclada en ese no, no lo vamos a lograr. Podemos inclusive perder un año tratando de conciliar y negociar y él no va a permanecer allí. La mayoría de las veces lo logramos vía conciliación y mediación, pero también fracasa. Segunda vía que tiene Luis, esperar 2 años de separación física. Entonces Luis le dice a su cónyuge, bueno, mija, si usted no se quiere divorciar, yo la respeto, además la ley me obliga, pero yo me voy de la casa. Tenga presente que mientras yo me vaya a la casa, le seguiré siendo fiel porque seguimos siendo casados. Entonces, ojo Luis con tener nuevas relaciones. Segundo, sigues contando con mi socorro y apoyo mutuos. Y de ser necesario, sigo socorriéndote desde lo alimentario para que no se considere abandono de hogar. Que eso es algo que es de constante pregunta en el consultorio. Si me voy, ¿no se considera abandono de hogar? No, señores, el derecho no obliga a que las parejas convivan o cohabiten. De mutuo acuerdo pueden decidir la no cohabitación y también de manera unilateral uno puede decir, me voy. El abandono es cuando efectivamente tú dejas de socorrer y ayudar al otro. Entonces, por ejemplo, digamos que la cónyuge de Luis depende económicamente de él porque decidieron que cuando tuvieron los hijos ella dejara de trabajar y estudiar y dedicarse completamente al hogar. Si Luis se va del hogar y deja de sostener a su cónyuge y a sus hijos, ahí sí se considera abandono. Y otras conductas que vayan en contra del socorro y ayuda mutua. Recuerden que al separarnos, seguimos casados, no se puede tener unas nuevas relaciones porque eso es infidelidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio son causal de divorcio. Entonces Luis se va con ese miedo que más adelante le aleguen el famoso abandono de hogar. Él sigue presente desde lo emocional y en lo económico con su cónyuge y con sus hijos. Sigue fiel a ella, no obstante las tentaciones y el deseo de continuar una vida. Y pasan los 2 años y ahí sí entramos en lo que llamamos la causal objetiva de divorcio. Pero muchachos, qué agobiante es esperar 2 años, ¿cierto? En el que tenemos que continuar con esa fidelidad. 2 años que tenemos que continuar con el socorro de ayuda mutua. Por supuesto que eso siempre será. Pero 2 años sin uno cerrar el capítulo. Con toda la angustia emocional y todos los conflictos que esto puedan derivar. 2 años que pueden generar inclusive violencia. Y el tercer camino que tenía Luis era buscar una causal entre las 7. Entonces, buscar que su cónyuge hubiera cometido relaciones sexuales fuera del matrimonio y pruébelas. ¿Qué es la prueba más difícil? Pruebe que su cónyuge incumplió los deberes del matrimonio y como padre o madre. Pruebe violencia intrafamiliar. Pruebe que es alcohólico. Pruebe que es drogadicto. Pruebe que tiene una enfermedad grave e incurable que me afecte. Pruebe que lo que haga me está corrompiendo. Entonces Luis se iba a encontrar en esa encrucijada. Entonces me busca a mí.
Cata, mi cónyuge Natalia, inmaculada. Yo no tengo nada malo que decir. Sé que no me ha sido infiel. Perfecta cónyuge, perfecta madre. Ni una vez me ha subido el tono de voz. No se toma más que una copa de vino. Nunca siquiera ha probado un alucinógeno o un estupefaciente. Absolutamente sana física y mentalmente. De manera ética y moral incorrompible. Pero Cata, se me acabó el amor. O también estoy enamorado de otra persona. O quiero otra cosa en mi vida. Y ella no me quiere, no se quiere divorciar. Entonces miren que Luis se encontraba en ese momento tan incómodo. O espero 2 años o revivo la llama del amor. Porque no hay causal. Y en medio de esos dos terminábamos generando la separación con todos los riesgos que también ello conlleva, o inventándonos una causal con el riesgo de no poderla probar e irnos a un juicio con todas las dificultades que esto contrae. Entonces, hoy en Colombia, Luis puede decir, me aburrí, ya no te quiero, ya quiero ir con otra u otro, quiero otra cosa en mi vida. Y todas las causales que se imagina, como le pasó a una amiga, que el marido en un viaje con Yahé llegó a decirle que el dragón se le apareció y le dijo que se tenía que divorciar. Antes eso no era causal suficiente de divorcio, hoy sí, por el divorcio unilateral. Entonces, para que sepamos que ese riesgo de que el otro no quiera divorciarse y que nos sometía a buscar una causal probada o esperar 2 años, ya no existe. Hoy contamos con el divorcio unilateral, que hubiésemos querido algo mejor, pero lo que tenemos hoy es eso. Lamentablemente el divorcio unilateral es judicial. Es decir, no es que Luis llegue a la notaría, señor notario, me quiero divorciar y mi cónyuge dijo que no, entonces me hace el favor y me divorcio. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, algunos estados de México, Argentina, España? No, aquí Luis tiene que ir ante el juez y decir, señor juez, me quiero divorciar, mi cónyuge no, por favor nos divorcia, pero además de eso, como tenemos hijos comunes, tenemos que regular los temas relacionados a alimentos y visitas y después de esto, la liquidación de la sociedad conyugal. Listo, por eso el divorcio unilateral no es una tercera clase de divorcio, como es el mutuo acuerdo que hacemos en notaría, como es el judicial, que es el contencioso, contención, conflicto, pelea, sino que el divorcio unilateral es una nueva causal de divorcio. Es la causal décima. Y la vamos a decir así, ya no quiero, me desenamoré, se acabó el amor, lo que sea. Listo. Eso para que lo tengamos pendiente. Y si alguno, pues, de los que están aquí conectados, que estoy feliz de ver esa cifra subiendo a 44, está en esa posición de no tengo causal, no tengo los 2 años, estoy harto porque esa es la sensación que genera. Vivo muy maluco. El conflicto cada vez creciente, estamos a esto de llegar a episodios de violencia, ya estamos por allí. Si alguno de ustedes se encuentra allí, ya saben que hoy tenemos una solución. No tan fácil, tan ágil y tan sencilla como hubiésemos querido, pero ya la tenemos. Primer riesgo, que el otro no se quiera casar. Solución, divorcio unilateral, con por supuesto las dificultades que todo trámite judicial entraña.
Y principalmente, pues que nos tienen que buscar a nosotros los abogados y abogadas expertos en derecho de las familias, traten de que no sean de otra especialidad. Esto lo merecen. Ustedes sí que conocen el tema de las especialidades. Es como si yo fuese que me revisaran un hueso y me voy para donde un nutricionista o un nutriólogo o un oftalmólogo. Por supuesto, el oftalmólogo me dice, yo sé del ojo, no del hueso. Lo mismo pasa en nuestras especialidades. Y ustedes saben que hay muchos de nuestros colegas que le hacen a todo, lo que se llaman toderos, y vamos a encontrar penalistas ejerciendo en familia, laboralistas ejerciendo en familia, de las otras especialidades ejerciendo en familia, creyendo que lo saben, creyendo que es fácil, y esa mala asesoría, muchachos y muchachas, discúlpenme si los trato con tanta amabilidad, pero sí, es que me gusta que lleguemos a esas cercanías, generan muchísimas malas asesorías y eso nos lleva a que ustedes que no sabían queden mal informados, tomen malas decisiones y finalmente las consecuencias atribuibles. Desde antenoche Colombia está, por ejemplo, impresionada con lo que pasó con EPA Colombia, nos caiga bien o mal, nos ha parecido casi a todos nos ha parecido injusta una condena tan alta en relación con otras personas que siguen allí en juicio y no parece avanzar, o en relación con esas personas eh, que ni siquiera se les ha iniciado proceso. Hoy leía que sigo pues a varios colegas penalistas en Twitter o X, y del Colegio de Abogados Penalistas el clamor común era mal asesoramiento. Claro, el abogado que la asesoró no es penalista y la llevó a semejante consecuencia jurídica, que ya pues todos conocemos. Nada más les ponía ese caso para que entremos en conciencia, a buscar expertos en nuestra área. Se los pido, no tiene que ser mi persona, por supuesto que no, pero tenemos tantas personas tan maravillosas. Por ahí vi que se conectaron algunos de mis colegas. eh, para que les ayude a gestionar este asunto. Número 2, mi cónyuge o excónyuge es una persona ya de 60, 70 años. Nunca estudió, o estudió pero no fue profesional, o estudió pero nunca ejerció, o nunca trabajó, o trabajó y se retiró para el cuidado del hogar y de los hijos. Fuéramos tan prósperos que no necesitó trabajar. Y en términos generales, una persona que dependa económicamente de mí, porque no tiene cómo sufragar sus propios gastos, porque ya está muy vieja, porque nunca trabajó, no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no tiene redes sociales y familiares de apoyo, tiene una discapacidad física, tiene una discapacidad mental. En dicho caso, señores y señoras, por solidaridad, no necesariamente porque seas culpable del divorcio o siéndolo, pero aquí eso no es relevante. ¿Causaste el divorcio o no? Si tienes capacidad económica y ella o él no, deberás alimentos. De manera provisional, mientras la otra persona tiene medios económicos, o de manera definitiva, por siempre, hasta la muerte, si es una persona que ya no tiene cómo tener recursos. Y es un asunto de solidaridad del cual no podemos escapar. ¿Cuál es mi única recomendación? Si es usted la persona que por diversas circunstancias personales no estudió, no se profesionalizó, no trabajó, no tiene experiencia ni redes, siempre ha dependido de su
cónyuge no tiene fuentes de ingreso propias, así no lo necesite, hágalo. El estudio nos libera. Y sé que aquí estoy hablando con profesionales y saben que el estudio nos libera y no es solamente por un título. Trabajemos, así no lo necesitemos desde lo económico. Siempre será un ingreso adicional que nos servirá para ahorrar, para invertir, para divertirnos, para tener luego independencia económica. Además que nos permite servir, nos permite tener otro sentido de vida más allá del hogar, nos permite sentirnos funcionales en el engranaje social. ¿Saben quién me enseñó esta lección? Mi mamá. Mi mamá estudió Derecho y aquí siempre que estoy con ustedes la tengo al frente, su cartón, su título dice abogada y el mosaico que entregaban en aquella época, el 76. Tremendota, el 76 y ya abogada. Una época que muchas mujeres no podían acceder a los estudios superiores y menos al derecho. Mi mamá siempre trabajó, fue litigante, tenía su oficina en La Ceiba y en la playa. Y cuando la niña nació, mi padre y ella decidieron que ella se retirara formalmente de la oficina. Sin embargo, ella mantenía algunos casos, algunos clientes. Luego nació mi hermano historiador, algún día lo traeremos, Susi, para ellos, para los que quieran conocer un poco de historia de Medellín o de lo que deseen. Y en el 91, 3 balas impactaron el cuerpo de mi padre y se fue. Si mi mamá no hubiera tenido una profesión, si mi mamá no hubiera tenido un trabajo, yo no estaría aquí enfrente de ustedes. Ella me enseñó esa lección de siempre, como mujer, como hombre, servir, ser útil, tener recursos. Miren que me salí un poco del derecho, pero es cierto. Para quienes tengan a sus cónyuges en casa dedicados a los trabajos domésticos, generalmente una mujer, pero también puede ser un hombre, alabo su decisión, pero recuerden este riesgo en el que estamos. No llegar a la casa, mi hija le va a tocar empezar a trabajar porque hoy me dijeron que si yo me voy, me va a tocar sostenerla de por vida y no. No en ese discurso del riesgo jurídico, pero sí en el discurso de los empoderamientos, de la gestión de riesgos, porque el único no es el divorcio. Les conté desde el corazón lo que pasó en mi familia, precisamente para que buscáramos esa identificación. La muerte siempre está allí en un resbalón, en el baño, como nos lo ejemplifican, en un accidente, en la misma enfermedad que es con la que ustedes lidian todos los días. Ese es el asunto. Cantidad de mujeres llegan a los 60, 70 años sin haber estudiado, trabajado, dedicadas exclusivamente al hogar, y a esa edad el marido les dice, chao, sin patrimonio, sin ingresos, sin tener cómo trabajar. No solamente a esa edad, mujeres que también puedan tener una discapacidad física, imposibilitadas para trabajar, una mental, ustedes lo conocen, imposibilitada para trabajar. Y con ocasión de eso o sin eso, el marido se va sin patrimonio, sin ingresos. Puede ser que inclusive una mujer como cualquiera de nosotras, sin discapacidad física o mental, jóvenes, pero que por ahora no tenemos ingresos y que mientras volvemos al mercado laboral, volvemos a tener ingresos no equivalentes, pero sí que nos permita tener una vida en bienestar, pues el otro tiene que apoyar por el principio de solidaridad. Lo refiero a mujeres, pero también se extiende a hombres. Segundo riesgo, ahí está. La única forma de gestionarlo es que ambos sean económicamente autosostenibles. Hay muchas formas de hacer. También hay seguros de vida, también hay fiducias, en fin, ya es un asunto que va por otro lado de lo jurídico. Tercer riesgo, y ahora sí,
el riesgo de la sociedad conyugal. Bueno, ¿cómo evitamos la formación de la sociedad conyugal? Y esta diapositiva va para quienes estén hoy solteros y su proyecto de vida sea casarse o iniciar una unión marital de hecho. Y son las capitulaciones. Y aquí viene la primera referencia. La capitulación no solamente nos es útil para el matrimonio, sino también para la unión marital de hecho. Por eso, como lo pueden ver en la diapositiva, se llaman capitulaciones matrimoniales, que son previas al matrimonio, o capitulaciones maritales, que ojo con esto, deben ser previos al inicio de la convivencia, no antes de la llegada de los 2 años de convivencia, que es un error común. Común de ustedes, común de los abogados, común de los profesores, común hasta de los jueces, que dicen que antecitos de llegar a los 2 años de convivencia podemos firmar las capitulaciones, que es un entendido que tienen muchos, pero que genera altísimo riesgo porque en esos 2 años se pudo haber construido patrimonio fruto del esfuerzo y trabajo conjunto de ambos y sale por sociedad patrimonial. Listo. Muy importante. Cata, me voy a casar. Y yo les voy a decir, felicitaciones, muchos éxitos y luz y paciencia en tu vida. Y con todo respeto les voy a decir, ¿y ya pensaste en capitular? Porque, señores, 17 años liquidando sociedades conyugales me permite concluir que en todos los casos hay que capitular. No solo porque la pelea de patrimonio es terrible, llegando incluso a pelear por muebles y enseres. Tuve una en que se pelearon los imanes de la nevera. ¿Y cómo no eran los recuerdos de sus viajes? En otras estaban peleando el PlayStation y las películas. Es que yo se lo regalé, es que las películas las compré yo. Y en otro que nunca lo olvidaré, los juguetes sexuales. Allá llegamos en ese nivel. Entonces, como ya se imaginarán, ¿qué historias no tendré sobre liquidación de sociedades conyugales, tanto estas que pareciesen ridículas como de grandes patrimonios? Sino que además la ley civil es supremamente injusta, totalmente injusta. Es que hay que celebrar capitulaciones matrimoniales o maritales antes de casarnos o antes de que llegue el cepillo de dientes con las chanclas y la pantaloneta a la casa de mi novia. Como ven en la diapositiva, pues la vamos a pasar de manera muy larga, tienen que ser previas, antes de casarme. Puede ser un minuto antes de entrar a la iglesia, un minuto antes de que el notario nos lea la escritura pública de matrimonio y la firmemos, pero tienen que ser previas. Y no quiero ahondar mucho en esta porque se nos va el poco tiempo que tenemos, pero antes del inicio de la comunidad de vida. Tienen que constar por escrito, es decir, lo tenemos que hacer por escritura pública. Hay una pequeña excepción que nos permite por documento privado, pero yo prefiero por gestión del riesgo, porque el documento se nos puede perder, se le cae el café, se lo come la polilla, se embolata, lo rompen, lo embolatan, que lo hagamos por escritura pública siempre. Y aquí, bien importante, y veo que es un error muy común de las personas que por supuesto no saben de derecho. Hay unas que se llaman totales. Totales es que no se forma sociedad conyugal. ¿Eso qué significa? Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío siempre. Siempre. No hay sociedad conyugal. Entonces ustedes pueden haber durado 70 años casados
Y el patrimonio que construyó Luis, ¿adivinen de quién es? De Luis. Y el que construyó Susana, de Susana. Ay, pero es que estuvimos 70 años juntos. Felicitaciones. O lo lamento que se aguantaron tanto, dependiendo de cómo haya sido la fiesta. No se forma sociedad conyugal alguna. Cata, pero entonces, listo, lo hacemos porque los dos somos dos médicos que ya teníamos cosas antes, que seguramente vamos a seguir muy prósperos construyendo. ¿Qué va a pasar durante el matrimonio? Seguramente Luis va a comprar cosas de su propio patrimonio. Yo también. ¿Y qué tal si queremos comprar cosas en conjunto? Pues lo ponen a nombre de los dos en los porcentajes que ponga cada uno. No es difícil. La solución es mucho más fácil. Entonces, ¿qué hace Susana? Sigue adquiriendo bienes a su nombre. Sabe que Luis no podrá pedirle nunca sobre su patrimonio. Y en caso tal que quiera invertir con Luis, como si fuera cualquier ciudadano, cualquier paisano, cualquier cristiano, pues ponen a nombre de los dos. ¿En qué porcentaje? En el que cada uno puso. Si luego se divorcian, ya no tendremos que liquidar una sociedad conyugal, ya es un asunto de comuneros o como la gente lo conoce, de común y proindiviso. Pero no vamos a tener que ir a ese juego tan absurdo de la liquidación de la sociedad conyugal, en donde Susana va a decir, pero es que él no puso nada. ¿Yo por qué le tengo que entregar la mitad? Porque así lo dijo la ley. Es que él solamente puso para la cuota inicial, del resto pagué yo. La mitad es de él. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Se llama argumento legal. Muy fastidioso, pero es el último recurso que tenemos. Totales, no se forma nunca. Katy, ya queremos tener sociedad conyugal, no. Constituyamos una sociedad por acciones simplificadas, las SAS, miremos fiducias mercantiles donde tengamos el patrimonio administrado en común, miremos asuntos de comunidades, pero no nos metamos a la sociedad conyugal. Parciales. Parciales es donde ellos dicen, queremos sacar ciertos bienes, pero mantener la sociedad conyugal. Ejemplo, Susana y Luis van a casarse, ya tienen patrimonio. Cada uno tiene su apartamento, tienen otras inversiones inmobiliarias, tienen sus carros, tienen fondos de empleados, tienen acciones, tienen dineros en el exterior, en fin. Lo primero que van a decir es, nada de lo que yo tenga de soltero ingresará. Bueno, eso por ley se establece, que todo lo que uno tenga de soltero es propio. Ahorita vamos a ver que eso no es tan cierto. Pero además vamos a decir, si mis bienes propios se valorizan porque le hice mejoras, tampoco es social. Y si mis bienes propios producen, fructifican, porque por ejemplo ese arrendamiento tampoco va a ser social. Porque señores, y aquí les hago esta advertencia que no se la hacen a nadie. Inclusive mis colegas abogados se casan y se les olvida que reciben clase. El Código Civil colombiano establece que los bienes muebles, vehículos automotores, motos, naves y aeronaves, dineros en efectivo, lo que tengan el fondo de empleados, en el CDT, en la fiducia, acciones, ganado, joyas, obras de arte, todo, temas de propiedad intelectual, ustedes que son académicos. Todo lo que ustedes hoy identifican como mueble, no obstante ser de solteros, ingresa a la sociedad conyugal. Les voy a poner este ejemplo y recuerden que los ejemplos los utilizamos para que no se nos olvide. Cuando yo me fui a casar,
yo solo tenía tres cosas: mi carrito, los muebles y enseres del apartamento en alquiler y mi gato. Cuando el otro fulano dijo sí acepto y la fulana dijo sí acepto, ¡prum! De repente, nuestro carro, nuestros muebles y enseres y nuestro gato. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que todos los muebles son sociales, adquiridos antes del matrimonio o después. Luego van a tener un tratamiento diferente. Pero qué tan duro. Hoy estoy liquidando una sociedad conyugal de una pareja que se casó ya sobre los 40. Cada uno ya tenía su propio patrimonio y lo de él era solamente cesantías y unos dineros ahorrados en el fondo de pensiones y un carro. Cuando empecé a liquidar la sociedad conyugal, le pregunté qué tenía antes del matrimonio y ¿usted para qué me pregunta esto? Y yo, porque si tiene muebles, todo eso ingresa. ¿Qué? Claro, ahí está usted, imagina, tenía más de 80 millones en el fondo de empleados, ingresó. Tenía cesantías altísimas, nunca las había tocado, ingresó. El carro, una camioneta buenísima, ingresó. ¿Y el cómo así? Sí. Entonces, por eso es que uno capitula, para sacar los muebles. Pero también hay otra cosa terrorífica. Y es que si yo tengo inmuebles como soltera y este inmueble se valoriza porque le hago mejoras, por ejemplo, le modifiqué la cocina, le cambié los baños, le cambié el piso, es un lote, le construí la casa, le puse piscina, jacuzzi. Miren que son mejoras que hacemos que valorizan. No la valorización que tiene por el paso del tiempo, no la valorización porque me construyeron allí un puente, valorización por mejora. Entonces, Susi hoy tiene, por ejemplo, un lote que recibió en herencia del papá. Sabemos que las herencias no ingresan, eso sí lo tenemos todo claro, pero Susi durante el matrimonio le dio por construir tremenda casa en el lotecito que el papá le dejó en la ceja. El lotecito inicialmente, que es 50 millones de pesos, pero le construí una casa que hoy ese lote está en 1.500. Adivine qué, de la sociedad conyugal. Esa valorización o mayor valor. Entonces, por eso uno capitula para sacar ese mayor valor de los bienes propios. Pero también puede pasar, Susi muy inteligente invirtió en bodegas, estando soltera. Y esas bodegas hoy tienen un canon de arrendamiento altísimo. Resulta que el Código Civil dice que los frutos y productos de los bienes propios son sociales. Entonces se va a divorciar de Luis y Luis le dice, ¿y usted qué hizo con los cánones de arrendamiento de las bodegas? Usted y yo estuvimos casados 5 años. 5 por 12, 60. 60 meses que usted estuvo recibiendo 10 millones de pesos, 600 millones de la sociedad conyugal, 300 son míos. Y Susana diciendo, pero usted no puso un peso. Esas son mis bodegas. Usted no puso un peso, eso me lo dio mi papá en herencia. Ah, sí. Entonces, por eso es que uno los excluye por capitulaciones, que las vamos a llamar parciales. Se las recomiendo altamente porque, bueno, si bien muchas parejas se casan muy jóvenes y todavía no han construido patrimonio y todo lo van a construir en el matrimonio, que fue de alguna manera mi caso, pues tenía un carrito, las cositas de la casa y lo más valioso, mi gato. También hay parejas que se casan mayores o se casan en segundas nupcias y que ya han construido su patrimonio. Recuerden entonces lo que acabamos de ver, hay que hacer parciales. Y hay unas que son modificatorias en donde uno lo que hace es decir qué va a estar y qué no va a estar, muy similares a las parciales. Bueno, estas diapositivas se las voy a compartir para que ustedes vean lo que les acabo de explicar. No solamente ¿qué ingresa a la sociedad conyugal? Miren, bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, mayor valor de bienes propios, frutos y productos de bienes propios y otras compensaciones. Y en el relativo, los muebles adquiridos antes de la vigencia se excluye los subrogados,
adquiridos antes de la sociedad y los a título oneroso. Ojo que con las deudas también vamos a encontrar dificultades, puesto que se presume que toda deuda adquirida durante la sociedad conyugal es social. Entonces usted en juicio, y es terrorífico, empezar a demostrar que ese crédito de libre inversión no fue para adquirir un bien social, que esa tarjeta de crédito no fue para pagar el sostenimiento del hogar, que nada más ayer me estaba consultando una colega. El señor la demandó en divorcio en noviembre. La señora supo y en estos 3 meses, muchachos, se llenó de deudas. La boba esta. Y perdónenme la expresión, porque no es como insulto, sino como realidad. Se llenó de deudas para tratar de meterlas a la sociedad conyugal. Efectivamente, ayer contestó la demanda, mi colega me mostró, me dijo, ¿vos qué opinas de esto? Y yo que es una boba, porque no solamente ya estaban separados hace más de 3 años, sino que además es muy fácil excluirla demostrando que con eso ella no compró bienes sociales y que con eso no se estaba sosteniendo el hogar común, porque entre otras ya estaban separados. Se endeudó y ahí está pagando intereses y está enredada con los bancos por tratar de ser viva. Ahí se le fue, pero es un riesgo también. Ay, qué pena, Omar, como tenía la pantalla, no te había visto la mano levantada. Adelante, Omar, con tu pregunta. No, doctora, disculpe, se me levantó, es que estaba Ah, por bueno, acá. tranquilo. No, mil gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, Omar, porque me van a seguir diciendo Cata o como mejor me gusta, profe Cata. Para ustedes soy no una colega, pero sí estamos en áreas del conocimiento que son muy transversales, pero sí considérenme una persona cercana y ese doctora me lo quita, por favor. Ese, sabemos en qué escenarios utilizarlo, sabemos todos cuál es ese. Listo, tremendo riesgo. Pero entonces usted me va a decir, Cata, ay, ojalá yo antes de casarme hubiera recibido esto. Y siempre lo he dicho. Además del cursillo matrimonial muy importante dentro del credo religioso, esta es una clase que todos deberíamos tener antes de casarnos. Sea por el credo que sea por lo civil, qué importante saber qué ingresa y qué no ingresa a la sociedad conyugal. Entonces usted me va a decir, Cata, mi hija ya me embalé, ya me casé sin capitulaciones, ¿qué puedo hacer? Y tenemos una solución, y es disolver y liquidar la sociedad conyugal. Ya no podemos hacer capitulaciones porque recuerden que son previas, pero sí podemos disolver y liquidar la sociedad conyugal. Ese fue mi caso. No obstante, yo ser abogada experta en familias, en derecho de las familias, que desde el año 2006 litigo, que desde el año 2007 soy profesora de pregrado, posgrado y extensión, que soy capacitadora nacional e internacional. Ojo que no estoy chicaneando. Me siento muy orgullosa, pero en este punto no es eso. Imagínense, muchachos, no hice capitulaciones. Básicamente porque cuando uno está enamorado cree, parte de la fe, pero también porque yo decía, pues nada tengo. El gato, pues sí, nos tenemos es que matar si se me quieren llevar el gato. Y yo creo que Susi diría lo mismo de su perrita Lu. Y muchos también. En los muebles y en seres eso, pues, muy valiosos, por supuesto, sobre todo los que tienen contenido sentimental. Hay otras cosas que también tienen mucho valor, pero uno finalmente dice, eso, vuelvo y compro nuevo. Y pues mi carro en aquel entonces era un carro de un March
lo quise mucho porque fue mi primer carro, pero igualmente pues no era un carro de gran valor. Entonces yo dije, todo lo vamos a construir juntos. Pero empezó a avanzar el matrimonio y esta señorita a trabajar mucho, ya la señora, y él no. Pero tampoco me estaba apoyando y socorriendo, pero tampoco estaba haciendo lo doméstico, que es muy diferente a aquellas parejas en donde uno trabaja y el otro está en la casa. ¡Ánimo! Qué rico que hoy estás en esta conferencia en la de Antioquia y se conecta y le celebra. ¿Y qué más? ¿Y qué tal si haces esta otra cosa? Eso se llama apoyo y socorro mutuos. Tan importante en las relaciones. Pero además de eso, mientras que yo estuviera acá, me está preparando un café exquisito. Las labores domésticas, tan importantes, tan invisibles. Pero este personaje nada. Donde siguiera casada ella estaría durmiendo y roncando. Y me hubiera dicho que qué horror eso para qué. Entonces yo dije, bueno, yo ya voy a empezar a construir patrimonio. Vamos a solucionar lo que en algún momento no hice. Disolví y liquidé la sociedad conyugal, en ese momento en ceros. Y ahí sí pude empezar a adquirir mi propio patrimonio sin esa angustia de que más adelante el personaje dijera, así yo estuviera dormido y echándole cantaleta, la mitad es mía. Entonces sí tenemos cómo resolver los asuntos. Y se lo sugiero porque el matrimonio ya tiene muchas cargas difíciles y conflictivas como para que lo carguemos con lo económico. Efectivamente, después de disolver y liquidar la sociedad conyugal, me divorcié a los 6 meses y fue muy sencillo porque no había nada por liquidar, simplemente terminar el matrimonio. Segundo, tercer riesgo. Y el último riesgo, pues ya es el tema de los hijos comunes que son menores de edad o con discapacidad física o mental. Y ya con este ingresamos al segundo módulo, los riesgos que tenemos al ser padre o madre. Por supuesto, los 4 riesgos que acabamos de enlistar no son propios de las personas solteras. Las personas solteras tenemos otros riesgos generalmente asociados a que no podemos afectar nuestras viviendas a ninguna de las protecciones que tienen las personas casadas o en unión marital de hecho, y los riesgos que tenemos al no tener descendencia, quiénes van a ser nuestros herederos, pero eso lo vamos a ver en el tercer módulo, que hoy no vamos a alcanzar porque estamos cortos de tiempo. Además, me tengo que volar ahorita para audiencia y me disculparán, pero sé que vamos a volver en otros escenarios para que hablemos de sucesiones y testamentos. Segundo riesgo, absolutamente doloroso. Doloroso porque afectan a los niños y niñas y adolescentes. Y esto les va a generar un daño y una herida que se va a reflejar en su adultez y en sus próximas relaciones de pareja. Absolutamente doloroso porque usted como padre se va a ver cuestionado desde su masculinidad cuando solo se le exige dinero y cuando no puede ser un padre presente y corresponsable en la crianza, educación y formación. Y supremamente doloroso para las mujeres, muchas veces teniendo que rogar porque el padre se haga cargo buenamente, generosamente de sus hijos, desde lo patrimonial. Una madre, que es lo que a continuación voy a acompañar, sufriendo porque sus hijos le dicen, no quiero estar con el papá, y ella sufriendo porque el papá es drogadicto y los pone en alto riesgo. O una mamá sufriendo porque el papá ni siquiera los voltea a ver. Entonces, para quienes han vivido o están viviendo eso,
toda mi empatía y mi solidaridad, porque lo vivo a diario. No por mí, no tengo hijos, pero eso no me exime de, es, de ser consciente de esto. Doctora Susana, veo que levanta la mano. Cata, tengo una pregunta que la debí haber hecho ahorita, pero se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa si yo hago capitulaciones o disolución de la sociedad conyugal cuando ya estoy casada, porque no lo hice antes, pero de la persona que me voy a separar es, depende, ha dependido y siempre depende económicamente de mí por cualquiera de las razones que expusiste, incluyendo la enfermedad? Igual, aunque haga las capitulaciones, tengo que hacer manutención de esa Sí, persona, ¿cierto? así es, porque son dos cosas diferentes. Es más, que hayan capitulaciones refuerza más que el otro no va a tener parte en mi patrimonio y que no tiene cómo solventarse. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces los acompaño, toda mi empatía, toda mi solidaridad, porque como les decía, no soy madre, pero he acompañado madres y padres durante 17 años de ejercicio profesional. Ahora voy para eso. Ayer estaba en eso y creo que se nos vienen generaciones, no solamente de padres y madres que han sufrido esto, sino de los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos conflictos tan dolorosos, tan frustrantes y tan impotentes, que nos generan tanta impotencia. Ese riesgo está allí al divorciarnos. Y el peor, y al divorciarnos, por supuesto, tenemos que decidir lo primero, los hijos con quién van a cohabitar. Por regla general y por nuestras condiciones culturales, nos han dicho los hijos son de la mamá. Lo que es por supuesto muy machista porque los excluye a ustedes como padres, pero también nos lo impone a las madres. Eh, y aquí vamos a encontrar la primera disputa. Si definitivamente se decide que es la madre de manera muy pacífica, está muy bien. Pero hoy también tenemos padres que dicen, conmigo, y la madre dice, está muy bien. La disputa se presenta cuando ambos dicen, yo quiero con los dos. Y aquí habla el corazón, no habla el derecho. Papás y mamás, no le hagan eso a los hijos. No hay nada más que genere conflictos como los cuidados personales compartidos. No conozco los primeros cuidados personales compartidos que con madurez resuelvan sus conflictos. Por el contrario, los hijos en una inestabilidad absoluta y los padres en un conflicto permanente. Ambos diciendo que por igualdad y equidad tienen que compartir con el hijo. Claro que sí, pero en ese compartir en equidad y en igualdad tratan al hijo como una mercancía, como un objeto, como una cosa, como un territorio a partir. Entonces, si son 7 días a la semana, 3.5 son míos. Míos, 3.5. Es un ser humano, no se parte, ni en tiempo ni en espacio. Si es por el bien del hijo, por el egoísmo propio. Si es por el bienestar del hijo o por hacerle daño a la otra persona. Quiero que se lleven la mano al corazón y lo piensen fuera del egoísmo, fuera de las vanidades y los egos, fuera del orgullo, y piensen realmente cómo estará en mejor sus hijos. Y siempre será en un hogar, compartiendo ampliamente con el otro.
y perdónenme la expresión, parecen niños como pan de queso maluco, que pasa de mano en mano. Así se siente. Y una fuente de conflictos eterna. Ustedes no se imaginan lo que esta semana, porque soy abogada conciliadora, me tocó. El niño de 3 años en cuidados personales compartidos, de esos que pusieron el lunes con la mamá, el martes lo recoge el papá y lo lleva el miércoles, y luego lo lleva a la casa de la mamá, y luego la mamá entonces está con él hasta el jueves, y, o sea, ni ellos fueron claros en cómo los tenían, imagínense cómo será su cabeza. Pero además de eso, todas las semanas se les presentan dificultades a ellos como personas y con el niño. Entonces, todos los días es quién lo lleva y quién lo recoge. Estábamos en plena audiencia y ella dijo, hay que recoger a Tomás, ¿quién lo va a recoger? Y empezaron a pelear. ¿Saben qué hice? Les dije, suspendo audiencia y yo voy por el niño. Y eso es lo de menos. Entonces, les recomiendo altamente. Yo entiendo y felicito a los padres que quieran hoy ser corresponsables en el cuidado. Y maravilloso las madres que les permitan ser. Pero por gestión de conflictos jurídicos, por tranquilidad y serenidad, por estabilidad del niño o niña, mantengan los cuidados en cabeza de uno y un derecho a compartir visitas amplio en el otro, con reglas muy claras que no nos lleven todos los días, todas las semanas a pelear. Por bienestar de ustedes dos, pero sobre todo de los niños. Primer asunto, cuidados personales compartidos. No lo recomiendo ni desde lo jurídico, ni desde lo emocional, ni desde ningún punto de vista. No seré yo la abogada que los acompañe en un proceso de estos. Seguramente hay casos de éxito. Solo uno lo tuve, pero era porque el papá vivía en la torre al frente. Entonces el transporte escolar llegaba a la misma urbanización, tenían los mismos amiguitos y los muchachitos simplemente cambiaban de apartamento. Pero además unos papás supremamente maduros, con una comunicación bellísima. Dejaron de amarse en lo afectivo, pero quedaron como muy buenos amigos, entonces la relación quedó súper bien. Y así fue. Pero ustedes saben que eso es excepcional y que en cualquier momento se puede dañar. Primer tema, entonces, los cuidados personales. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. La famosa patria potestad y la custodia. Patria potestad, señores, es representar legalmente a los hijos, porque ellos son incapaces para el derecho. Es administrar y usufructuar sus bienes si tienen patrimonio. La patria potestad no tiene que ver con las visitas. La patria potestad no tiene que ver con los alimentos. La patria potestad no tiene que ver con quién habita, es decir, cuidados personales. Patria potestad nos va a importar si nuestros hijos tienen patrimonio. ¿Por qué? Porque se lo pusimos a su nombre. ¿Por qué? Porque heredó del abuelo. ¿Por qué? Porque le hicieron una donación a una tía. Ahí nos importa la patria potestad, pero en términos generales los niños, niñas y adolescentes no tienen patrimonio. Pero no olvidemos que sí los pueden tener. Pero la patria potestad sirve principalmente por el tema de representación legal. Y para ustedes yo creo que es bien importante porque la representación legal es la que le permite, por ejemplo, a los padres otorgar el consentimiento informado, que es un acto jurídico y que no lo hacen los niños, niñas y adolescentes. Por eso exigimos a ambos padres. Es el que nos permite tomar decisiones no solamente en salud, sino educativas. Es lo que nos permite tomar cualquier tipo de decisión jurídica. Y ahí sí es importante. La patria potestad es principalmente importante por su representación legal, excepcionalmente por administración usufructo para quienes tengan patrimonio. Pero en temas de salud, supremamente importante la patria potestad, sobre todo para temas estéticos, para temas de cambio del componente de género, transiciones, para temas inclusive tan trascendentales como suicidio asistido, eutanasia, cuidados paliativos,
trasplantes, transfusión de sangre. Luego con la doctora Susana miraremos una capacitación donde vamos a ver esa capacidad de los niños y adolescentes, restringida a la patria potestad y a la voluntad de ambos padres, cómo la tenemos que gestionar cuando la voluntad es contraria a ellos, en los casos que les acabo de mencionar. Esa es la patria potestad. Además que la patria potestad tiene una relevancia trascendental y es el permiso de salida al exterior. Por eso es que cada vez que vamos a salir con los niños fuera del país necesitamos el permiso del papá o de la mamá. O cuando me voy a cambiar de domicilio porque conseguí un trabajo, un nuevo proyecto de vida en otro país y me voy con los niños, necesito el permiso del papá. Y ahí sí, muchachos, les digo, el asunto más sensible de todos en familia. El más tremendo es ese asunto para quienes ya lo hayan padecido. Y la custodia, que es así que es confundida, es crear, educar y formar. Crear, educar y formar. Con cosas tan relevantes como la religión que van a adoptar, en qué colegio va a estudiar, qué dieta va a llevar, cómo se va a vestir, qué va a ser castigo, qué va a ser premiado, cuál escala de valores y principios va a tener. Eso es custodia y siempre va a estar en cabeza de ambos padres. Y finalmente, los temas más complejos, que son alimentos y visitas. Bien complejos. Allí, para que vayamos cerrando, porque debo retirarme, ya les comenté que tengo una audiencia a las 8 y me tengo que preparar para ella, ya estamos cerquita. Allí mi recomendación, nuevamente, es asesorarnos por un buen abogado, experto en derecho de las familias, que tenga sensibilidad en género, que tenga sensibilidad en niñez y adolescencia, que trabaje de manera interdisciplinar, pero además de eso, tratar, y señores, de verdad, conciliemos. Con muchísimo orgullo escucho estas expresiones cuando estoy por la parte convocante o convocada o cuando soy conciliadora. Que lo decida un juez. Que lo decida un juez, pero se nos van a subir los costos de los honorarios de abogado. No importa. Si importa, esa plata usted no la tiene y debería estar en sus hijos. Pero es de lo que yo trabajo. Que lo decida un juez. Los procesos están demorando 2 y 3 años. Mañana tengo una audiencia en donde, audiencia con sentencia, en donde iniciamos la demanda cuando los bebés tenían 6 meses, ya tienen 3 años. Ya el papá está tan cansado de pelear con la mamá que ya me dijo, lo que sea, doctora, pero que haya sentencia. Agotado y rendido. 2 y 3 años. Pero además, con el riesgo de lo que diga el juez. Y como tenemos jueces maravillosos, tenemos unos que ni les cuento. Es mejor que aquí, en el escenario de la mediación y la conciliación, con todas nuestras emociones, con todas las rabias, con todos los miedos, con todas las tristezas, muchas cosas que tenemos que gestionar de manera terapéutica, tener una muy buena asesoría. Hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí, pagamos bien nuestra asesoría, que fue muy buena. Nos gastamos el tiempo necesario con toda la paciencia, frustración, impotencia, todo lo que genera una negociación, pero ya quedó aquí. No gasté de más, no pasó N tiempo y no estoy supeditado a la decisión de un tercero que no sé cuál va a ser. Esa es mi principal asesoría en alimentos y visitas. Ya cuando estén en ese escenario, ya tendríamos que mirar
cómo es la capacidad de ustedes, la capacidad de la madre o el padre, cuáles son las necesidades de los hijos, y allí tener una asesoría en donde vamos a ver cómo esa capacidad la vamos a presentar ante ella, ante el juez, cómo vamos a presentar la capacidad del otro o de la otra ante el juez, pero sobre todo cómo vamos a gestionar la necesidad, porque aquí les cuento, generalmente el conflicto de alimentos es porque sí tenemos dos papás muy trabajadores, pero que se pusieron un estilo de vida que no son capaces de soportar, más un fuerte endeudamiento, y no tienen cómo sostener a los hijos en ese punto en el que los pusieron. En donde hay que decirle a papá y mamá, o trabaja más, ya estallados de trabajo, o empieza a cambiar su estilo de vida, se bajó de ese apartamento, se bajó de ese carro, se bajó de este nivel de vida, pero sobre todo hay que bajarle a los niños. Nos encantaría que estuviera en Columbus School, pues no se puede. Que estuvieran en transporte escolar, pues les tocó llevarlos. Nos encanta mercar en Carulla, pues nos tocó empezar como hacemos todos, a buscar las plazas de uno y demás ofertas. Y así sucesivamente. Que me encanta vivir en el poblado, en el Alto de Las Palmas. No podemos. Principio de realidad. Bueno, mis queridos y mis queridas, no nos conocimos presencialmente. Espero en una próxima ocasión la doctora Susana nos habilite este espacio. Gracias, Pedro, por ahí te reconozco. Ojalá, y ustedes le van a decir a la doctora Susana, queremos otra vez a Cata, queremos que venga y nos profundice sobre el tema de alimentos y visitas, queremos que nos profundice sobre el tema de la sucesión, los testamentos, y la queremos presencial. Muchachos y muchachas, estoy en completa disponibilidad. Si lo queremos hacer virtualmente, me dicen qué día, me dicen qué hora, si queremos más horas, si quieren nos reunimos presencialmente y buscamos el espacio, el escenario, y por supuesto díganle a la doctora y a la profe Susana, mi amiga, qué temas quieren. ¿Qué queremos en laboral? Se los buscamos y les tenemos sorpresa porque vamos a venir con reforma laboral y a explicárselos. ¿Qué queremos otros temas en derecho societario? También se los tenemos. Este escenario era para darme a conocer, para que ustedes conocieran este escenario de formación jurídica dentro de lo cultural y lo interdisciplinar, y también para que nos dijeran ustedes qué más quieren. Hagamos una escuela de formación jurídica para médicos y médicas desde lo humano, desde lo profesional, y aquí estaremos dispuestos. Para quienes lo desean, mis datos de contacto, para lo que quieran, son los siguientes. Mi número celular es Cata, si quieres, escríbelo en el chat, que es más fácil, ¿no? Que lo escribas ahí en el chatcito, que es más fácil para que la gente le tome la foto. Lo estaba buscando y no vi, pero se los proyecto aquí. Ah, bueno. Cata, Aquí, aprovecho la oportunidad para agradecerte que nos acompañaras en este espacio en nombre de la sección de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Tal vez no quedó mucho espacio para preguntas si alguno de mis colegas tenía preguntas o los residentes, porque tú ya tienes la conciliación, pero agradecemos tu excelente charla, que prepara para, en muchos sentidos. Acá hay una población supremamente joven, que son los residentes y que empiezan el camino de los compromisos, etcétera, y esto les permite abrir un poquito la visión y buscar asesoría si fuera necesario para después ahorrarnos dolores de cabeza. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y ojalá que haya otros espacios donde podamos ampliar claro otros que sí. temas, porque quedamos faltando los solteros, quedamos faltando La las muerte, y quedó la muerte. faltando las sucesiones y la muerte, exacto. Claro que sí. Ahí entonces tienen mi número de contacto, 300-653-8278. Les pido me escriban por WhatsApp porque generalmente no estoy disponible para contestar por teléfono, pero por WhatsApp siempre lo puedo hacer. Ahí, Cata, queremos tal conferencia, bienvenido. Cata, necesito esta asesoría, bienvenido. Cata, necesito que me recomendes a un abogado en tal cosa, bienvenido. Este es un espacio, el primer día, para construir muchísimas cosas. Nuevamente, gratitud
a ustedes por haber estado aquí. Me encantó ver, por supuesto, tantas personas conectadas a esta hora. Gracias, doctora Susana, por este espacio. Gracias, Universidad de Antioquia, que es nuestra alma mater, porque de todas maneras, de alguna forma, todos venimos desde aquí. Un aplauso para ustedes y nos vemos próximamente en Reforma Pensional con el profesor Raúl Cataño, un experto en seguridad social y derecho laboral, que va a venir a hablarnos de esta reforma y por lo menos que tengamos presente qué va a pasar. Me quedo en el fondo de pensiones, me voy para Colpensiones, si estoy o no en régimen de transición, qué decisión tomar. Y nuevamente, lo que ustedes necesiten, estoy aquí al servicio. Esa es mi vocación, ese es mi propósito y misión de vida. Un abrazo muy especial y me voy allí a servir a otra persona que lo necesita. Muchas gracias, un abrazo y el selfie.